Hola, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión del Foro del 6. Es un placer saludarles desde nuestro centro de noticias en la colonia Palmira. Estamos a 16 grados centígrados en la ciudad capital de Honduras, Tegucigalpa, un clima rico. Este será un estupendo fin de semana para pasarla en la familia, para ir a la iglesia, para reconciliarse con Dios, para descansar también con un clima bastante agradable en todo el territorio nacional. En la mayoría de las regiones calientes de Honduras también ha amanecido con un clima bastante fresco y se han cumplido los pronósticos. Muchas veces los pronósticos no aciertan, hoy sí han acertado y ha empezado a bajar la temperatura. Así que nos recuerda esos aires de diciembre, esta época en el pleno verano, ya finalizando el mes de febrero, en el penúltimo día del mes de febrero, en un clima bastante agradable. Bueno, quiero compartir algunas cosas. Fíjense que el día miércoles se fugaron 14 jóvenes del centro del Carmen, en San Pedro Sula. Ayer, un incendio se ha provocado en el centro de menores en Jalteva. Algo está pasando, algo está pasando. De nuevo, ¿se acuerdan que primero fueron las cárceles, ahora los centros de menores? Algo está pasando y hay que estar muy alerta ante eso. Mientras yo venía al foro, me llamó una persona, un pastor evangélico, que no estoy autorizado para dar su nombre, de Santa Bárbara, y me decía: Juan Carlos, yo soy asiduo televidente de su foro, desde los 2 años que usted tiene de dirigirlo, y yo quiero hacer una reflexión, me dice, que por favor usted inicie una campaña a partir de hoy, y bueno, yo me comprometo a hacerlo, para que en los centros educativos se busque una estrategia para empezar a cuidar a los niños, que haya seguridad del Estado en los centros educativos. Han amenazado, ustedes han visto en las redes sociales una amenaza, que van a empezar a secuestrar niños. Una señora ayer llegó a un centro educativo con un machete en la mano a recoger a su hijo, porque está preocupada y está también molesta. Es una amenaza que se ha hecho viral en las redes sociales, sobre todo en el WhatsApp y en el Facebook, pero que tiene que ponerlos en alerta a todos. Yo quiero aprovechar este espacio para hacer un llamado a las autoridades policiales para que estén más pendientes de los centros educativos gubernamentales, porque ahí es donde llegan los hijos, los niños casi desprotegidos. En los centros educativos privados o no gubernamentales, llegan en el autobús hasta dentro del centro educativo. Hay un poco más de control y ahí para entrar a un centro educativo no gubernamental no es fácil, hay muchos controles. Pero los gubernamentales sí están en amenaza permanente. Busquemos una estrategia, lo estamos diciendo el 28 de febrero. El 28 de febrero del 2020. Busquemos una estrategia para cuidar a los niños. Yo quiero agradecerle a este pastor. Pastor, y yo le pido que cuando usted pueda, se traslade a San Pedro Sula a nuestros estudios y hagamos un foro de reflexión sobre eso. Cómo podemos ayudar a los niños, cómo podemos reflexionar también para los que hacen este tipo de cosas que no son cosas correctas. El otro tema que quiero reflexionar es, mire, solo hoy, viernes, 28 de febrero, han asesinado a 2 mujeres. 2 mujeres han sido asesinadas este día en Tegucigalpa. 2 mujeres. ¿Qué está pasando también con este tema de las mujeres? ¿Qué está sucediendo? Los femicidios se incrementan cada día. Solo en lo que va de febrero, enero y febrero, van más de 45 mujeres asesinadas. Es una cantidad bastante de mujeres asesinadas. Yo quiero también hacer una reflexión. Y el otro tema que quiero destacar es lo que pasó ayer con el asesinato de Ronnie Figueroa, el dirigente de los taxistas. Ronnie me había acompañado en muchas ocasiones aquí al foro con Víctor Aguilar y toda la dirigencia del rubro de taxis, y hizo una denuncia a la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y Antiextorsión. Quiero que la escuchemos, qué es lo que denunciaba Ronnie
y que lo que ha trascendido es que eso le pudo originar su muerte. Escuchemos lo que decía Ronnie en este audio que hizo público y que hizo viral en las redes sociales. Muy buenas tardes a los que están aquí en este grupo de la FNA. Bueno, mi nombre es Ronnie Figueroa, soy dirigente de taxi a nivel nacional. Bueno, quiero decirles que hace poquito, hace unos 15, 20 minutos, me llegaron a agarrar a tiros al punto de taxi mío aquí, lo que es en el hoyo de Merriam, en lo que es aquí en la Iglesia de los Dolores y el Mercado de los Dolores. Hasta la vez no se ha hecho presente la Fuerza Nacional de Maras y Pandillas, lo que es la Policía Nacional. Y es lastimoso lo que está pasando en nuestro país. Imagínense, tenemos puntos así como el punto de La Joya Centro, también cerrado. Ya es demasiado. ¿Será que las autoridades no le ponen un poquito de más de presión a estos delincuentes? Sabemos de que la Fuerza Nacional de Maras y Pandillas está haciendo su trabajo, pero al parecer será que los dejan libres a estos delincuentes. Hace 20 minutos sucedió esto, compañeros. Los que están en este chat de aquí de periodistas y de los de la FNA, en el hoyo de Merriam, aquí lo que es en el centro de la ciudad. Bueno, el punto de taxi de Ronnie era en el hoyo de Merriam. Denunció él que lo habían amenazado. Yo me pregunto, ¿quién va a tener ahora valor de denunciar que lo están amenazando? ¿A dónde vamos a llegar con este tema? ¿A dónde? Ojalá que se investigue este caso. Ahora hay cámaras ubicadas en todos los sectores, entiendo, y me decía el vocero de la policía hace instantes que hay 2 personas ya detenidas sobre este caso. Ojalá se aclare, porque ya había una denuncia previa. Bueno, voy a hablar este día de viernes. Bueno, quiero aprovechar también para felicitar a los olimpistas. Ayer se han clasificado a las semifinales de la CONCACAF Liga Champion, derrotando al Seattle en Estados Unidos. Sacó la cara el Olimpia por Honduras y eso es muy bueno. Motagua fue humillado 3-0, Olimpia sacó la cara por Honduras y saludamos y abrazamos a los olimpistas, que son buenos para escribir en las redes sociales. Son muy buenos para escribir en las redes sociales. Los saludamos y los abrazamos porque Olimpia es Honduras. Cuando pierde el Olimpia, me dice Wilmer, se les va el internet. Y cuando gana Olimpia, recuperan el internet. Así que saludo a todos los olimpistas. Merecido. Y vamos a apoyar a Olimpia, aunque seamos motagüenses, ¿verdad? Aunque seamos motagüenses. Bueno, tengo hoy una invitada para hablar sobre la elección del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Ustedes saben que la semana anterior el Congreso Nacional abrió la opción de llevar los currículum de los que aspiran a convertirse en Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, o el Ombudsman, o el Defensor del Pueblo, en otro concepto latino. Y hoy he invitado a una de las aspirantes a convertirse, fuertes aspirante, ¿verdad?, a convertirse en la nueva Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, a la abogada Ángela Sosa. Ha habido comisionada, antes de que se presente, ha habido comisionada mujer en Honduras, ¿no, verdad? No. No. Sería la primera vez en la historia. Bienvenida, ¿cómo está? Buenos días. Qué gusto saludarla. Gracias, Juan Carlos, igualmente. Gracias a Dios por esta oportunidad y a usted. Y muy buenos días a toda la gran audiencia de Canal 6 a través de su programa. Sería histórico, ¿verdad?, que usted sea la primera mujer comisionada de los derechos humanos en Honduras. Sí, sería la primera vez en nuestro país que tendríamos una mujer como titular de tan importante organismo. Además que hay más mujeres postuladas y siempre apunto cada vez que tengo la oportunidad al hecho de que el Congreso Nacional tiene la oportunidad histórica de tomar una decisión inclusiva de género para poder demostrar que las mujeres somos capaces de poder generar cambios y de poder hacer acciones desde el gobierno positivas por nuestro país. Las mujeres son un referente casi en todo. Las mujeres son las que permanentemente están luchando por sus hijos, las que con sus ingresos piensan en el alimento diario,
las que se han convertido ahora en profesionales y destacan en sus áreas, las que lideran una enorme cantidad de procesos en esta sociedad machista, matriarcal, como decía una amiga mía que le gustaba ese término, pero que han logrado superar esos espacios. ¿Usted diría que las mujeres están ya en la posición que deben estar como mujeres después de recuperar su papel, porque son igual que nosotros? No estamos a donde deberíamos de estar. ¿Hace falta? Hace falta. La mujer ha sido una conquistadora eterna para el reconocimiento de sus derechos fundamentales. El derecho al voto fue un logro de las mujeres sufragistas en nuestro país. Y así muchas conquistas más que han determinado el valor y la determinación de la mujer para salir a pelear por sus derechos desde cualquier plataforma. Considero de que Honduras sí ha avanzado en cuanto a la inclusión de género en posiciones gubernamentales, en los diferentes poderes del Estado, pero falta aún, y creo que eso obedece a la falta de cultura en derechos humanos que nosotros poseemos y que es parte de lo que vamos a tratar de ir transformando si llegásemos a ser la primera mujer comisionada nacional de los derechos humanos en Honduras. Cultura en derechos humanos nos hace falta a los hondureños. Definitivamente. ¿Cómo conceptualizamos eso? ¿Cómo explicamos eso? Yo le podría decir que los derechos humanos aparecen como un antecedente en la historia de nuestro país por hechos terribles, por los cuales nos condenaron a nivel internacional incluso en la década perdida. Eso creó un vínculo con la sociedad que siempre se manifiesta con dolor, con muerte, con desesperanza, con frustración, con impotencia. Esa relación emocional que la sociedad hizo con los derechos humanos fue justificada en aquel momento, pero tenemos que evolucionar y entender que derechos humanos también es prevención, también es educación y que se trata de ir cambiando en nuestras mentes el chip y transitar a una cultura de respeto y de convicción de los derechos humanos. Nacen y mueren con nosotros. No podemos seguir creyendo que están lejos de nosotros. Desde que estamos en el hogar con nuestros hijos, las personas que nos ayudan a atender a nuestra familia, desde ahí nosotros podemos ser ejemplo, maestros de cómo se tiene que respetar los derechos humanos en nuestro hogar y de ahí parten esos valores para que esa persona en la comunidad, en la escuela o donde le toque posteriormente pueda hacer valer esos principios. No tenemos una cultura, Juan Carlos, de respeto de derechos humanos, solo los utilizamos, los manipulamos políticamente. Cuando conviene. Cuando conviene. Hay 3 estigmas, ¿sabe?, en derechos humanos en nuestro país. Primero, lo vinculan ideológicamente a una política determinada. Derechos humanos no es solo de un partido político, nos pertenece a todos y todas los hondureños. Todos, casi los 9 millones de hondureños en este país tienen derechos humanos. Todos tenemos derecho también a tener una afiliación política. Es natural, el ser humano es un ser político. ¿Eso es parte de mis derechos humanos? Claro que sí. ¿Tener derecho a una afiliación política? Por supuesto. Como lo planteó Aristóteles, que el hombre por naturaleza es un animal político. Así es. Claro que es parte de nuestros derechos civiles, por supuesto. Vivimos en democracias representativas, también participativas hasta cierto punto, y nosotros podemos elegir o ser electos. No se nos puede negar, a excepción de las fuerzas de seguridad del Estado, que por razones, ¿verdad?, más que justificadas, no pueden ejercer el voto porque la naturaleza de la institución no lo permite por las convicciones que ellos deben de tener. Pero nosotros tenemos el derecho a elegir y ser electos. ¿Qué otro derecho tenemos como ciudadanos? De los muchos, pero de los que son más evidentes. Por ejemplo, yo escucho mucho decir derecho a la protesta, dice la gente. Derecho a la educación, derecho a la salud. Son derechos humanos inherentes a nosotros. Claro que sí, son inherentes porque son necesarios para que podamos tener una vida digna y que podamos desarrollarnos. Tenemos en primer lugar el derecho a la vida. Sin ese derecho no podemos obtener los demás derechos.
derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la alimentación, tenemos derecho de acceso a la justicia, tenemos derecho a las manifestaciones, siempre y cuando sean estas pacíficas y no interrumpan otros derechos humanos que también poseen nuestros demás hermanos hondureños. Abogada, y esa expresión que dice, donde terminan mis derechos, comienzan los tuyos, es de aplicación mundial. Eso se llama la ponderación de los derechos humanos. Es decir, yo sé que tengo derechos, pero también yo sé que tengo que respetar esos mismos derechos que usted posee. Los de los otros, Así los de los demás. Es correcto. Por eso es importante señalar en el contexto en el que vivimos, hacer lectura, por ejemplo, en cuanto al tema de las manifestaciones. Manifestarse pacíficamente es un derecho consagrado siempre y cuando usted no interrumpa o violente el derecho a la libre circulación de las demás personas y además, por ejemplo, el derecho al trabajo que tienen nuestros hermanos que trabajan en negocios que han sido afectados muchas veces por actos vandálicos que se dan en este tipo de sucesos sociales. Así es. Y este tema de las protestas, que todo el mundo lo comenta y dice, ¿y qué pasa con los defensores de derechos humanos que no vienen a apoyarnos? Estas protestas también tienen un límite. Cada protesta tiene un límite, es decir, interrumpir una calle, como decía Hugo Rafael Chávez Frías, en una expresión que dijo que les echaran gas del bueno a los protestantes, dijo, el que trunque una calle, el que me paraliza el tráfico, le echo gas del bueno. Tampoco esa es una acción correcta. No, no, definitivamente. El deber de todo gobierno es conservar la paz. La paz. Y en función y en aras de ese deber, entonces tiene que recuperarse cuando hay desorden público o cuando las manifestaciones ya se han desbordado en acciones de violencia que nos terminan afectando a todas y todos. Otro estigma, Juan Carlos, si quisiera decirle, en materia de derechos humanos en nuestro país, es que, por ejemplo, toda persona que porta un uniforme de la institucionalidad armada de nuestro país es un violador de derechos humanos, es un criminal. Cosa que no es así. No es así, Cosa Juan que Carlos, no es así. porque son hermanos Hay muy y hermanas buenos militares, hondureños. buenos Así policías, buenos... policías militares sí, también. sí. He tenido la oportunidad de capacitarlos a todos ellos en buenas prácticas en derechos humanos, en base a estándares internacionales. Y déjeme decirle que como en todo, ¿verdad? Sí existen buenos profesionales, buenos servidores estatales y dispuestos a fajarse por la patria. Entonces ese estigma también tenemos que irlo desmontando y contribuir a que esa percepción equivocada de los derechos humanos vaya transitando a una verdadera cultura de respeto, a una verdadera cultura de construcción de paz entre nosotros mismos. Ser tolerantes, ser inclusivos, ser conciliadores, más allá de un partido político. Los derechos humanos son esa ideología que puede alumbrar el accionar de todos los gobiernos, independientemente de quién esté sentado en esa silla. Honduras tiene convenios firmados con muchos países en el tema de derechos humanos, ¿no? Y eso nos ha llevado a que haya muchas organizaciones de defensoras de derechos humanos en este país. Sin embargo, el papel del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos es diferente a estas organizaciones. Por supuesto. Nosotros tenemos que entender, voy a contestar, hacer mi aporte a lo que usted dice de manera escalonada. Primero, sí somos suscriptores de 16 convenios o tratados internacionales, como 16 protocolos también. Sí. Por ende, nos debemos a ellos y debemos hacer prevalecer el derecho internacional en nuestro derecho interno a través del control de convencionalidad, y eso implica las reformas legislativas que se puedan ajustar y generar la armonización que necesitamos para poder demostrar un respeto al nuevo orden internacional de los derechos humanos. Además de eso, usted me planteaba el tema de las asociaciones civiles en diferencia con el CONADE. Sí. Nosotros, el gobierno de Honduras, el Estado de Honduras tiene un sistema nacional de protección de derechos humanos
que está integrado por los diferentes organismos que se encargan de promover y protegerlos. Por ejemplo, está la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, está el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que es el que tiene el rango constitucional, ¿verdad? Porque su mandato fue creado a través de nuestra Constitución, y está la Secretaría de Estado en los despachos de Derechos Humanos, que fue creada en el año 2010, cuando estaba el presidente Porfirio Lobo. Posteriormente, cuando llega el presidente Juan Orlando, esta se fusiona con Gobernación y posteriormente se deslinda con lo que es Gobernación, ahora Interior y Población, y se queda nuevamente como la Secretaría de Derechos Humanos exclusivamente. Una secretaría que fue necesario crearla en determinado momento para poder demostrar que Honduras tenía una buena voluntad. Entonces, siendo así, este Sistema Nacional de Protección no son asociaciones civiles, son órganos del Estado que demuestran en primera instancia la voluntad de garantía que el Estado tiene en relación a la ciudadanía. ¿Cómo funcionan? Ese es otro tema y ojalá lo podamos tocar el día de hoy. Las asociaciones civiles son la práctica, la garantía del derecho de libre asociación para beneficio social que tiene, que consagra la Constitución de nuestra República. Actualmente tenemos alrededor de 14,000 asociaciones civiles en nuestro país. ¿14,000? Sí, no se dedican todas al rubro de los derechos humanos. Sí. Hay diferentes rubros a los que se dedican. Es una cantidad muy grande que si trabajasen para el bienestar social, creo que los niveles de pobreza ya estuvieran mayormente disminuidos, pero muchas veces estas asociaciones están en un proceso de maduración institucional para ellas mismas y pues esperamos que realmente puedan aportar lo que se necesita. Ahora, las asociaciones civiles en materia de derechos humanos en nuestro país, muchas son complementarias al trabajo del gobierno, pero otras son opositoras al trabajo del gobierno. Un caso muy concreto, por ejemplo, le puedo decir. En este momento, por razones de alternabilidad en el cargo, la alta comisionada de las Naciones Unidas, la oficina, tiene que salir, porque viene otra persona a sustituirle. Sí, se están relevando. Se están relevando, es una Sí, alternabilidad natural. la nueva comisionada es la señora Michelle Bachelet. No, esa es la de Naciones Unidas. Naciones Unidas. Sí. Pero la de aquí, la de oficina del alto comisionado de Naciones Unidas aquí en Honduras, que es la señora Soledad Pozo. Ya tiene que salir porque ya debe partir del país. Ayer casi se despidió, ¿verdad? Así es. Pero ¿qué sucedió? Entonces muchas asociaciones civiles que hacen el papel de opositores al gobierno, es parte de la democracia y se entiende y es natural, especulaban que el actual gobierno ya las estaba sacando a la oficina. Y no es así. No es así. Es decir, se cumple un ciclo. Se cumple un ciclo, Juan Carlos. Todos los organismos internacionales tienen la potestad, incluso antes de que se cumpla un ciclo conforme a ley, de remover a cualquier persona. Lo mismo que sucedió con el que estaba mediando en el diálogo de las Naciones Unidas, recuerdo, no me recuerdo el nombre en este momento, pero igual le tocó salir del país porque terminó su... Es correcto, pero a lo que quiero apuntar es que mucho influye cómo las asociaciones civiles puedan aportar a la sociedad un criterio y tenemos que tratar de ser objetivos, no estigmaticemos todo, porque Honduras es Honduras y Honduras tiene su marco jurídico y Honduras tiene la posibilidad de poder hacer trabajo conjunto con organismos internacionales. Tenemos que tener una visión positiva, una visión proactiva y menos condenatoria y estigmatizante en materia de derechos humanos. Por eso mi enfoque es positivo y mi propuesta ha sido justamente trabajar para dar un giro de timonel en los derechos humanos en nuestro país, porque no podemos, sin desconocer la historia, seguir vinculados con los derechos humanos solo cuando creemos que nos están violentando. Somos un gobierno, un Estado que siempre hemos reaccionado ante las diferentes acusaciones por violaciones de derechos humanos, pero pocas veces hemos tomado medidas de alcance estructural en derechos humanos. Así es. ¿Cuándo nos acordamos de los derechos humanos? Empecemos por nosotros mismos. Cuando sucede alguna cosa negativa, ¿verdad? Sí. Entonces nuestro vínculo emocional es siempre
cuando hay muerte, cuando hay desesperación, cuando hay daño a la integridad física, aparece el tema de derechos humanos. No digo que no deba ser así, pero lo que digo también es que no solo ahí podemos empezar a trabajar los derechos humanos, porque si no los escenarios van a seguir surgiendo y vamos a seguir alimentando una novela eterna en el que el antagónico tiene que ser un gobierno, el héroe tiene que ser el defensor que sacrifica su vida por los demás y los otros los que hacen valer su derecho en diferentes escenarios. ¿Y el papel del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras cuál es? El papel del comisionado es importante. Después quiero que me cuente de su propuesta, no claro, se preocupe, vamos a tener tiempo. Claro que sí. Pero primero cuénteme cuál es el papel del comisionado, porque muchos dicen, ¿qué es lo que hace el comisionado de derechos humanos? Lo vemos que no tiene mayor protagonismo. ¿Es que no lo tiene o es que no se lo dan? Alguien dijo una vez, cuando llegas al cargo, ya la responsabilidad es tuya. Sí. Entonces, nuestro actual comisionado nacional de los derechos humanos, a quien respeto mucho y admiro mucho por su carrera, definitivamente, ha tomado las decisiones y las acciones que él ha considerado convenientes. Que la historia se encargue de determinar si han sido suficientes o no. Por otro lado, desde el marco jurídico, desde nuestra Constitución, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos tiene como dos grandes funciones la promoción y la protección de los derechos humanos en Honduras. Eso significa desde recibir quejas y denuncias, pero no solamente tener un registro que no tenga una profundidad que amerita en la recolección de datos, sino que significa dar la investigación y el seguimiento de esas denuncias, que no es que hay una facultad coercitiva sobre esas denuncias, eso tiene que quedar claro. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos no es un perro de garra que va a ir a ejercer coerción sobre funcionarios públicos, no. Es un acompañante, es un investigador de saber cómo está la causa de determinada persona, si no ha avanzado, si existen causas justificadas por las cuales se ha atrasado, qué es lo que está pasando y volverlo diligente y poder lograr que la garantía se vuelva eficiente para ese ciudadano que acudió ante el CONADE. Además de eso, tiene la competencia a nivel nacional en 298 municipios de nuestro país, pero actualmente solo tiene una cobertura de 32 y eso es un hecho que puede justificarse quizá en el presupuesto y de repente va a ser necesario ampliar el presupuesto del CONADE, porque bien decía una de mis maestras, Amartya Sen, que es una economista hindú, derechos humanos no puede ser abordado si no hablamos también de la designación presupuestaria al tema, porque derechos humanos tiene que ver con todo. Un Estado tiene que tener política de derechos humanos, Juan Carlos, porque entonces al asumir esa convicción, desde todas sus acciones, desde que se organiza, desde que planifica, a través de un plan de nación, de una política pública, ya va metido el tema de los derechos humanos. Entonces, por ende, desde el presupuesto nacional de la República, ya tiene que ir consagrada una partida. ¿El presupuesto del comisionado cuánto es? Creo que es 1.8 millones de lempiras. Sí. No, es una ridiculez esa. Sí, eso es lo que estaba leyendo. Hay que mejorar ese presupuesto. Definitivamente. Entonces, para no eso apenas le sirve para pagar a los empleados. Claro que sí. Entonces, a mí me parece que, y para seguir describiendo un poco más el tema de las funciones, también el tema de la promoción. Es muy importante, Juan Carlos. Eso tiene que ver con educación en derechos humanos. La educación en nuestro país en materia de derechos humanos siempre ha andado por las orillas, siempre ha andado rondando. En las escuelas públicas es una orientación que se les da, pero de una manera colateral. Sí. No existe como una asignatura. Y es importante formar a nuestras futuras generaciones. ¿Usted propondría que este tema de derechos humanos forme parte de la currícula del sistema educativo nacional? Claro que sí. Me encantaría, por ejemplo, que nuestro Ministerio de Educación tomara políticas como para reincorporar la clase de moral y cívica y ahí mismo se pueda integrar el tema de los derechos humanos para poder recuperar valores para nuestros niños y nuestras niñas. Tengo que hacer una pausa, abogada. Claro pero que sí. Le voy a consultar después de la pausa para que me cuente si el comisionado actúa solo cuando se le solicita o lo puede hacer de oficio en algunas actividades. Y dos,
que me cuente de su plan de gobierno. ¿Qué va a hacer usted para cambiar este comisionado, para hacerlo más dinámico? ¿Qué propone para que el Congreso Nacional la elija como la nueva comisionada nacional de los derechos humanos? Voy a una pausa comercial, cortesía de la mejor cooperativa de Honduras, de la COACEL. Afíliese a la COACEL. En la COACEL hay muy buenos beneficios y muy bajos intereses para todos los afiliados. Si usted le debe a alguna empresa, algún banco, alguna otra cooperativa, en la COACEL el tema de alivio de deudas tiene muy bajos intereses. Y hay una atención personalizada con la instrucción que ha dado su junta directiva que preside don Germán Azul Mejía. Pausa comercial. Regreso rápidamente aquí en el Foro de 6 esta mañana. Las delicias del arte culinario. Sorprende cada día a tu familia con nuestras recetas. Fáciles, rápidas y a tu alcance. Además, Karen Nodarse te lleva una aventura por los más bellos rincones de nuestra Honduras. Cocina en casa, lunes a viernes, 11 de la mañana, por Canal 6 Internacional. El dengue es una realidad que mata. Elimina los criaderos del zancudo. Mantén limpia tu casa, tu colonia, tu entorno. No más muertes por dengue. Manténgase informado con Noticias Noti6 fin de semana. Nosotros con más de Noticias Resumen fin de semana. Las noticias más importantes de la semana. Los hechos que afectan a nuestra nación y el mundo. Marcando la pauta de los programas informativos. Bueno, las delicias del arte culinario. Mi invitada esta mañana, la abogada Ángela Sosa, en relación a dos cosas. Una es si puede el comisionado actuar de oficio en las delicias, o lo hace solamente cuando se le requiere. Eso por un lado. Y lo otro, que me cuente cuál es su propuesta para convertirse en comisionada nacional de los derechos humanos. Claro que sí. Quisiera comenzar por la segunda pregunta. Sí. El tema de la propuesta en materia de derechos humanos para el CONADE. Sí. Nosotros presentamos al Congreso Nacional una propuesta que tiene que ver con conectividad, informatización y que tiene que ver con la estadización del dato de derechos humanos. Eso se concreta en lo siguiente. Primer pilar fundamental, crear un sistema estadístico nacional en materia de derechos humanos que nos permita visibilizar como país un dato en derechos humanos con variables que puedan denotar la cantidad de denuncias que recibe el Sistema Nacional de Protección para poder medir el nivel de credibilidad que tiene el mismo. Además de otras variables que pueden ser incluidas como el nivel de cumplimiento o de evolución de una garantía estatal en relación a la ciudadanía a nivel nacional o a nivel internacional. Entonces el sistema estadístico nos vendría a posicionar internamente e internacionalmente. Seríamos los pioneros en tener un sistema de datos objetivo, real, que por primera vez pueda medir a Honduras y pueda establecer comparabilidades con otros países del hemisferio y que realmente podamos determinar en qué nivel de cumplimiento estamos, para no ser también, seguir siendo prácticamente sujetos de estigmas a nivel internacional porque de repente no nos tienen vistos de la mejor manera. Entonces necesitamos como país levantar la cara con el Sistema Estadístico Nacional en Derechos Humanos. Que no existe, ¿verdad? No existe actualmente. Porque sí existen datos, Juan Carlos, pero atomizados en feudos. La Secretaría de Derechos Humanos tiene sus datos, tiene un sistema que se llama CIMORE, que es Sistema de Seguimiento y Monitoreo a Recomendaciones Internacionales. La Fiscalía de Derechos Humanos seguramente también tiene sus datos, y el CONADE tiene una página en el internet donde muestra también algunos de sus datos. Entonces lo que queremos es
democratizar el dato de derechos humanos. Ya dejemos de estar con un velo de misterio sobre este tema, porque si los derechos humanos nacen y mueren con nosotros, por ende, es natural que nosotros ¿Y cuál es el misterio que hay? Pues usted se ha fijado que siempre los actores que bregan por el tema de los derechos humanos, sea a nivel gubernamental o de sociedad civil, no tienen esa tendencia a divulgar lo que se está haciendo, a mediatizarlo, sino que siempre andan... Lo esconden. Yo no diría que esconden, sino que hay como un perfil bajo que hay que manejar. Y eso no es correcto, porque eso da Hay que sensación, visibilizarlo. hay que visibilizarlo. Me gusta eso, me gusta eso. Y a través de la estadística es el mejor medio, porque uno puede visibilizar la especulación, que es lo que normalmente sucede aquí. Sí, porque si no hay datos la gente especula. Exacto, entonces necesitamos visibilizar el dato en derechos humanos, pero a la vez a través de una integración institucional. Y a ese vamos, segundo pilar de la propuesta, la articulación institucional del Sistema Nacional de Protección. Yo me pregunto cuántas veces se reúne la Secretaría de Derechos Humanos con el CONADE y con la Fiscalía de Derechos Humanos. Y si se llegasen a reunir, ¿cuál es su agenda? ¿Qué priorizan? ¿Y qué impactos reales han tenido en las poblaciones vulnerables? Entonces, el CONADE tiene la competencia y tiene la facultad de liderar todos esos procesos de promoción y de protección. Pueden perfectamente tener un diseño estructurado con alcances de país, de Estado en materia educativa, a nivel formal e informal. Tanto la Secretaría de Derechos Humanos como el CONADE, por ejemplo, tienen una unidad de educación en derechos humanos. Esos planes tienen que ser homólogos, porque tenemos que apuntar a un mismo fin. El sistema ya no puede andar disparado en el que cada actor ande por su lado. Tenemos que tener un solo criterio, y eso es tener un alcance estructural. Tenemos que ser un país con cultura de derechos humanos, y eso pasa porque se integre funcionalmente la institucionalidad del sistema. Pero eso no significa que vamos a invadir competencias, porque la ley ya marca la esfera de competencias de cada una de estas instituciones. No es que va a venir el CONADE a meterse en las competencias de la Secretaría o de la Fiscalía de Derechos Humanos, pero es una iniciativa y un deber poder sentarse todos en una mesa y priorizar en agenda para poder dar respuesta a nuestra ciudadanía que tan necesitada está. ¿Esa articulación tiene que liderarla quién? El CONADE podría liderarla, pero podría ser incluso liderada de manera colegiada. Lo importante es que nos pongamos todos de acuerdo en bienestar de nuestro país y que dejemos de estar trabajando como islas. Bueno, que dejen de estar trabajando como islas con feudos atomizados en las que cada quien cubre con un velo de misterio los datos. Y yo creo que una de las más visibilizadas son las páginas que tiene el CONADE, pero aún así hay mucho que trabajar para visibilizar el dato y para articular la institucionalidad. Y el tercer pilar, Juan Carlos, que es no menos importante que los dos anteriores y que se complementa, es la educación en derechos humanos focalizada en el gobierno, en el Estado, porque el Estado es el garante de los derechos humanos de la ciudadanía. Entonces, si los servidores estatales, a través de sus trabajos, sea como oficial jurídico, sea como asesor de una dirección, sea como asesor a nivel ministerial, sea como policía, como militar, como policía militar, no sabe qué son los derechos humanos, no sabe cuál es el rol que él tiene que jugar conforme al respeto y la garantía de los derechos humanos. Entonces, ¿cómo esperamos nosotros que se vuelva eficiente, que se vuelva realidad esa protección que espera la ciudadanía? El Estado de Honduras tiene 3 obligaciones en materia de derechos humanos: respetar, garantizar y proteger. Pero si sus servidores estatales, desde la persona que dignamente labora haciendo el aseo de las oficinas, hasta la persona que ocupa la más alta titularidad y los mandos intermedios, no tienen conciencia de que la eficiencia, de que la gestión por resultado es lo que la gente está esperando, que cada ciudadano o ciudadana que va a su oficina a pedirle ayuda, a pedirle su servicio como servidor público, está esperando una respuesta rápida.
o por lo menos que se le esté comunicando de lo que está pasando. Entonces, si ese servidor estatal no logra comprender la dimensión o el alcance de los derechos humanos, de los que él ya posee y de los que él tiene que garantizar, entonces, lógicamente, la garantía disminuye en su eficiencia. Y la educación focalizada en el gobierno nos va a permitir avanzar para ir creando una cultura de respeto. Lo primero que la gente le dice cuando uno va a capacitar servidores estatales es: ¿y cómo quiere que yo cree en los derechos humanos? Y fíjese que yo tuve un caso tal y a mí no me han resuelto. No me resolvieron nada. No me resolvieron nada. Ni siquiera me lo atendieron, no me pararon bola. Entonces, la primera pregunta que uno como facilitador le hace a esa persona es: ¿y usted qué hace por los derechos humanos? ¿Dónde trabaja usted? Vaya, por decirle un ejemplo. Ah, pues yo trabajo abogada en el Poder en la oficina de la Gaceta. Yo aquí trabajo, mire, haciendo las impresiones. En la ENAC. Ajá, en la ENAC. ¿Y usted labora el tiempo que corresponde conforme a su acuerdo, su contrato? Sí, abogada, pero a veces yo tengo que pedir permisos o a veces me voy del trabajo y dejo mi puesto por determinadas razones. Ahí usted está violentando los derechos humanos de la ciudadanía. Porque entonces, usted firmó un contrato para cumplir. Para servir Sí, a la ciudadanía sí, a través de sus funciones. Entonces, antes de pensar que a mí me dejaron de cumplir los derechos humanos, tenemos que pensar en nuestro deber en derechos humanos. Y si nosotros no cumplimos con nuestro deber en lo secular, tampoco podemos ir cambiando estructuralmente todo este asunto y transitar a una cultura de respeto a los derechos humanos. Es importante, Juan Carlos, la conectividad. ¿Por qué? Porque actualmente solo hay una cobertura en 32 municipios, pero, por ejemplo, si existiese una plataforma mediante la cual la ciudadanía pudiera presentar una queja o una denuncia con un sistema de respuesta inmediata para que se sienta, en primer lugar, que ya se le recibió su denuncia y que se le diga que en un periodo de tiempo determinado se le va a dar respuesta de los avances en la investigación de esa denuncia. Se le deje claro que el CONADE no es un ente coercitivo. ¿Usted cree que una persona que tenga esa facilidad en el más recóndito pueblecito, aldea o caserío de nuestro país y pueda ir al internet de su pueblo y decir: ah, yo puedo presentar una denuncia, una queja ante el CONADE, yo puedo hacerlo? Entonces, esa situación es la que debe de contemplar el CONADE, llegar a cada hondureño y cada hondureña en nuestro país. Claro, el trabajo incrementa, pero el CONADE tiene un rango constitucional. El espíritu de su creación fue que su competencia fuese a nivel nacional, promover y proteger a todos y todas los hondureños. Entonces, necesitamos ampliar esa plataforma para que se puedan presentar esas denuncias o esas quejas, informatizar, porque como le digo, la mayoría de las personas tienen un concepto muy especulativo de los derechos humanos. Tenemos que llegar a niveles altos de objetividad y eso lo vamos a lograr a través de la visibilización del dato de manera transparente en materia de derechos humanos. Entonces, es importante, Juan Carlos, esta propuesta, porque mi enfoque es positivo. No tengo ninguna intención ni concibo en mi mente descalificar lo que se ha hecho antes, porque una actitud muy recurrente en el hondureño es que quiere primero destruir para después construir. Yo no creo en eso. Nosotros podemos construir en base a lo positivo, en base a la esperanza, en base a la fe. Todos somos hermanos y hermanas, independientemente de nuestro color político, independientemente de nuestra raza, de nuestra religión, de nuestro sexo, de nuestra preferencia sexual. Todos y todas somos hondureños y merecemos tener el verdadero concepto de los derechos humanos y transitar a esa cultura. ¿Y su compromiso con los derechos humanos cuál ha sido? ¿O cuál es hoy día? Claro que sí. Hoy que está corriendo ya para este cargo tan trascendente. En primer lugar, es una convicción muy personal. No creo que para preponderar los derechos humanos tengamos que estigmatizar procesos y personas o crear apologías del odio sobre las demás personas. Una de las grandes funciones del Comisionado Nacional, y que independientemente, Juan Carlos, de quien vaya a quedar, yo sí espero que quede una mujer, pero una de sus grandes responsabilidades históricas en este país es poder conciliar. 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 Tiene que
provocar. Nos hace falta eso. Nos ¿verdad? hace falta, tiene que provocar Un conciliador. a los diferentes actores políticos que están en nuestro país esa buena voluntad de recuperarla para que puedan concertarse en función de un solo interés, el país, y recuperarlo. Entonces, parto de una convicción muy personal en la cual he trabajado desde hace mucho tiempo como facilitadora. Me he preparado académicamente con mis esfuerzos y con la ayuda de Dios. Egresé del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, también del Instituto William Perry, de la Universidad de Defensa de los Estados Unidos, y en este momento pertenezco, y lo digo con mucho orgullo, a la American University en Washington, D.C. Entonces, es decir, que usted está pedagógica, constructiva, didáctica y científicamente preparada para el tema de los derechos humanos. Creo que sí, apuesto a que sí. Además de eso he tenido la gran oportunidad. No es una improvisada en esto, que por ser abogada quiere llegar a eso, sino que su énfasis, su formación ha sido derechos humanos. Así es. Y no solo una formación académica, también la práctica, porque he tenido la oportunidad de ser facilitadora de muchas poblaciones, desde servidores estatales en la administración pública, como formadora en las policías, en la policía militar, en los militares propiamente dichos, también en sociedad civil y en iglesias. Entonces he podido conocer un poco, acercarme a la percepción social. Además de que he participado en algunas investigaciones científicas que se han aplicado a través de encuestas de percepción en diferentes poblaciones en condición de vulnerabilidad en nuestro país, como ser diversidad sexual, adultos mayores, mujeres, discapacitados y otras más. Es un tema, es un espacio que nos podría permitir conjuntar estas experiencias con los conocimientos y poder dar lo mejor a nuestro país. Entonces, Juan Carlos, es una convicción personal, es algo en lo que creo como un instrumento para construir paz. No creo que los derechos humanos sean un instrumento para manipular políticamente a la ciudadanía, ni tampoco para crear apologías del odio sobre determinadas personas cuando nos gobiernan. Los derechos humanos tienen una trascendencia mayor y más profunda. No se trata de resuélvanlo, se trata de resolvámoslos todos. Involucrarnos todos. Involucrarnos, y eso tiene mucho que ver con el enfoque de corresponsabilidad. Entonces, para terminar de cerrar en relación a la pregunta, ¿qué me motiva? ¿Qué me hace creer? Yo soy una mujer que tengo una relación personal con Dios. Y yo siempre creo que Dios nos pone en las circunstancias correctas. Yo llegué al mundo del conocimiento de los derechos humanos porque Dios me permitió esa oportunidad, y también he tenido la bendición de poder conocer desde todo tipo de población la percepción y el nivel de credibilidad que existe sobre este tema. Entonces, en ese sentido, Juan Carlos, tengo una profunda convicción desde donde quiera que yo he estado, y en mi manera de ver la situación he tratado de aportar, y lo vamos a seguir haciendo, independientemente de que seamos seleccionadas o no. Nuestra felicidad, nuestra paz, nuestro avance en la vida está determinado por nuestros principios, por nuestra familia y nuestras amistades. Si todos los funcionarios públicos, y lo digo convencido de eso, tuviesen un compromiso con Dios, esto sería diferente. Claro que sí. Y no quisiera... Si todos los funcionarios públicos tuviesen un compromiso con Dios, esto sería diferente. Estoy convencido de eso y lo reitero una vez más. Me ha gustado eso que ha dicho usted. Además, Dios es perfecto y pone a las personas en el lugar perfecto, en el momento perfecto. Amén. Así es. Así es. Así es. Y hay que creerlo, ¿verdad? Así es. Y cuando más usted allá... tiene las competencias, tiene las condiciones, tiene la capacidad, tiene la preparación, cumple todos los requisitos, entonces hay que creerle al que manda. Aquí no hay jefes en esta tierra, y hay un gran jefe arriba, que ese es el que pone, si no pone orden hoy, pone orden mañana. Y los que se creen absolutos, los corrige tan pronto como se lo imagine. Así es. Dios tiene que ver con la vida de todos nosotros,
y, como usted dice, independientemente de la religión que practiquemos, porque en nuestro país tenemos libertad de culto garantizada, nosotros, pues todas las personas que hacen el bien, que poseen esperanza y que poseen fe, tienen una relación personal con un ser superior, que usted lo puede llamar Dios, otros lo pueden llamar diosa, otros simplemente un ser superior, un gran arquitecto. En fin, todos apuntan al amor, a la fe, a la esperanza, y apunta también, de una manera implícita, a los derechos humanos. La diferencia en esta oportunidad es que el abordaje de mi propuesta en materia de derechos humanos no implica procedimientos conflictivos ni confrontativos, implica simplemente avanzar. Siempre he dicho a todas las personas que tengo oportunidad de ser facilitadora, cuando uno se encuentra en un atolladero, uno decide si sale o se queda dando vueltas en el mismo atolladero. O se hunde más. O se hunde más. Entonces yo soy de criterio que uno debe de sacudirse y avanzar, llenos de positivismo, de esperanza. Honduras es un gran país, Juan Carlos. Honduras, yo sé que el contexto no es fácil, sobre todo escuchándolo ahorita en las primeras noticias de la mañana. Mueren mujeres, muere un dirigente del transporte. Son situaciones que a mí me tocan y que muchas veces, como a todos y todas, y todos a veces sentimos impotencia porque no sabemos, en primer lugar, a ciencia cierta qué estará ocurriendo y no podemos hacer más nada que lo que nuestras circunstancias nos permiten. Pero todos los que somos sensibles sabemos que es una situación delicada. Sin embargo, a pesar de eso, todas esas personas quizá tuvieron esas circunstancias de muerte por hacer el bien. ¿Qué nos corresponde a nosotros entonces? Seguir luchando por hacer el bien y por tratar de crear una cultura de respeto de derechos humanos. Tengo un minuto. Resúmame la conclusión final del foro de hoy y le agradezco que me haya acompañado y le deseo suerte y ojalá escojan una mujer y ojalá que le escogieran a usted, los diputados, que seguramente este foro lo ven todos los diputados porque nosotros le damos cobertura al Congreso y hablamos con ellos. Resúmame en un minuto, en un mensaje final para despedir el foro de esta mañana, abogada. Bueno, yo muchas gracias por su voto de confianza en primer lugar y sí quisiera decirles que pues siempre lo he dicho cuando he tenido la oportunidad de comparecer en los medios de comunicación, que la propuesta que nosotros hemos presentado ante el Congreso Nacional tiene una visión que es servir desde las competencias del CONADE a la ciudadanía. Poder ser un actor incidente para una reconciliación, poder tener mejor capacidad de respuesta, poder informar de la manera correcta a nuestra ciudadanía y poder volvernos un país referente, un país pionero en la visibilidad del dato en derechos humanos de una manera transparente. Pero sobre todo, Juan Carlos, es que nuestro enfoque es positivo, proactivo y propositivo. Nosotros creemos que sí podemos construir una Honduras que vaya avanzando a una diferencia, pero no en base a la destrucción, sino en base de rescatar todo lo positivo que se ha hecho y avanzar en todo en lo que la ley nos permita avanzar dentro del enfoque y dentro de una política de Estado que se centre en materia de derechos humanos. Ya la Constitución nos dice: la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos y todas tenemos el deber de respetarla y protegerla. Entonces, derechos humanos no solo es un derecho, también es un deber y tenemos que tener un enfoque de corresponsabilidad toda la ciudadanía, no solo el gobierno. Sosa, le agradezco que me haya acompañado esta mañana. Le deseo éxitos. Gracias, Juan Carlos, por esta gran oportunidad. La mayoría de los mensajes que nos han enviado es para felicitarla y siempre preguntan si no tendrán ya seleccionado el comisionado. Ojalá que no, ojalá que no. Usted está en el ruedo ahí, ¿verdad? Hay que creer, hay que creer en la democracia, en el sistema de derecho y en nuestro país. No nos hundamos en el negativismo. Mauricio Oliva es un hombre muy serio, ¿verdad? Y está actuando con absoluta seriedad. Así es, y la mejor decisión será. Le agradezco mucho. Gracias a usted y gracias a la audiencia. Pasen un estupendo fin de semana. Si el creador del universo lo permite, nos encontramos el lunes de 7 a 8 de la mañana, siempre aquí en el Foro del 6. Vaya a la iglesia, reconcíliese con Dios. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Con permiso.